Les quiero dar la bienvenida a todos. En primer lugar, agradecerles por su presencia. Ustedes saben que los viernes siempre hacemos nuestro tradicional PM Training Online. Y en esta oportunidad, Giovanna nos va a presentar un tema muy importante en gestión de proyectos. El tema titulado Habilidades Poderosas en Gestión de Proyectos. Un tema muy importante que forma parte de uno de los lados del triángulo del talento que desarrolló el PMI y que ahora, digamos, ha evolucionado. Giovanna nos va a explicar un poco en qué consisten esas habilidades poderosas que necesitamos los project managers para poder sacar adelante un proyecto. Así que, sin más preámbulo, Giovanna, muchas gracias por tu apoyo, por ser tan generosa con esta comunidad. Así que dejo a tu disposición la sala para que pues empiece tu presentación. Gracias, Eddie. ¿Me escuchan todos? ¿Bien? ¿Sí? Sí, estamos bien. Claro que sí. Ok, buenas noches a todos. Primero, como dice Eddie, agradecer su presencia un viernes en la noche. En este espacio creado para compartir conocimiento entre nosotros, amigos, colegas de esta linda comunidad que ya tenemos 2 años, ¿no? Ya después de casi 3 años con esta linda comunidad en la que este espacio es para aprender, ¿no? Entonces, nuevamente, gracias por su presencia. Y hoy tenemos un tema que se llama Habilidades Poderosas en la Gestión de Proyectos, a propósito de el nuevo triángulo del PMI, ¿no? Entonces, vamos a profundizar un poquito en de qué se trata y cómo lo vemos nosotros desde Gestum y desde Leadership. Para quienes no me conocen, ¿verdad? Soy Giovanna, soy la Leader Trainer del PM4R, en la certificación de Expert, una de las certificaciones del Expert. Solamente para pedirles que por favor todos apaguen su micrófono, prendan la camarita en lo posible para verles las caritas y levanten la mano los que necesiten hacer una pregunta. Entonces nos vamos al triángulo, a este nuevo triángulo de competencias que nos ofrece el PMI, y es interesante porque esto nos dice, y lo que estamos entendiéndose en este movimiento y en este cambio, en esta evolución, porque para nosotros esto es una evolución. Y yo creo que el triángulo de competencias y el PMI lo que hace es hacerse cargo de esta nueva realidad, ¿no? De esta nueva forma de entender la realidad. La realidad de ahora, como se dice, tiene muchísimos nombres, pero a mí me gusta más siempre el VUCA, ¿no? Que es esto que entendemos todos por VUCA, que es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Entonces, todo esto hace que el PMI y de todo esto después de la pandemia se haga cargo de esto y diga, oye, ya no es Technical Project Management nada más, sino formas de trabajar, porque una de las cosas, yo no sé si ustedes revisaron el último PMBOK, al final del último PMBOK había una serie de estrategias, de metodologías, de todo que el PMBOK promovía y de las posibilidades que había para llevar a cabo. Entonces, hay muchas maneras de trabajar en proyectos y en la apertura del PMI a eso. Luego el Business Acumen, o el Strategic and Business Management, que es el Business Acumen, que puede ser perspicacia, también puede ser agudeza de negocio, porque un gestor de proyectos que no tenga la mirada del negocio hoy en día, pues se pierde esa mirada del entorno. Entonces, está migrando a esa, no solamente es la parte estratégica, sino qué es el negocio, cómo aporto valor, cómo hago yo para entender el negocio. Entonces, desde allí. Y finalmente lo que nos ocupa hoy es el Power Skills. Y fíjense que es interesante porque antes era Leadership, como que el liderazgo englobaba todo lo que era el tema de las habilidades blandas o directivas, pero ahora dice no, ahora dice hay power skills y se habla de habilidades poderosas. Entonces, estas habilidades poderosas, ¿qué hace? Nos invita, nos promueve a ser más ágiles, más flexibles, más creativos, para atender justamente esto que es la nueva realidad de tener de hacernos cargo de la complejidad y la incertidumbre, dos cosas básicas de esta nueva realidad. Entonces vamos a ver
habilidades claves, como por ejemplo la comunicación, y dentro de la comunicación todo lo que tiene que ver con la gestión emocional, porque una de las cosas que nos dice el PMI es que el gestor de proyectos está el 90% del tiempo gestionando información y tratando de transmitirla de forma correcta, ¿no? El 90% del tiempo. Entonces el tema comunicacional sigue siendo una habilidad poderosa, sigue siendo uno de los focos, y además la gestión emocional, porque todos los que ya hicieron leadership, ¿verdad? Entendemos que la gestión emocional provee la energía necesaria para las cosas, entonces, para la comunicación. Entonces, la comunicación sigue siendo un pilar dentro de este triángulo. Entonces, listo. ¿Cuáles son esas habilidades poderosas de la que habla el PMI? ¿Cuáles son esas nuevas habilidades poderosas? Y una de las habilidades poderosas es el liderazgo colaborativo. Y fíjense que el liderazgo, que ha migrado y mutado muchísimas veces, siempre hay que ponerle como un adjetivo, porque ya la palabra liderazgo queda como, no engloba todo lo que quisiéramos decir o lo que quiere resaltar dentro de ese liderazgo. Veníamos, ¿se acuerdan de ese liderazgo que decíamos, el liderazgo total, que era como el liderazgo Superman, ese liderazgo que se hacía cargo de todo? Veníamos de eso, veníamos después a este liderazgo servidor, inspirador, y entonces ahora es liderazgo colaborativo. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente no solamente el liderazgo colaborativo tiene que ser solamente el líder, sino todos los que participan en el equipo, porque ya en esto, cuando hablamos de Power Skills, hablamos de que no solamente lo debe tener el líder, sino todo el equipo, y ya todos los que hemos seguido agilidad y todo lo que hemos visto estos temas de agilidad, entendemos lo que es el tema de liderazgo colaborativo. Entendemos que el equipo está organizado y que todos necesitan tener y desarrollar estas habilidades. ¿Cómo entendemos el liderazgo colaborativo? Ya lo hemos visto y lo hemos visto en Leadership, ¿verdad? Todos los que hemos trabajado en el PM4R, el BIT ya veía el tema de liderazgo, y por eso que en el PM4R lo que hacemos es desarrollar liderazgo a partir de las capacidades y de las habilidades de trabajo en equipo, ¿no? O sea, eso es el foco que tenemos en Leadership, porque el éxito del equipo como meta personal, eso lo tenemos que tener claro, es decir, ¿qué significa esto? Que todos los objetivos, metas y resultados es de todos. El otro tema es inspirar para influir, lo hemos visto también, lo hemos visto en Leadership, quiere decir que ver al líder como un ser integral, donde a partir de la autoridad informal, y todos también lo hemos visto, es que obviamente dar el ejemplo es la única forma de poder influir dentro del equipo. Entonces, todos inspirar para influir. Luego, enseñar a generar valor, que eso es una de las cosas fundamentales del liderazgo colaborativo y del líder, y lo vemos mucho en estas metodologías ágiles, donde todo el mundo entiende el aporte en esa estructura que es el proyecto, y entiende cómo él suma y aporta y contribuye a dar valor. Luego, desafiar y brindar soporte, es decir, que todos necesitamos entender, y sobre todo este liderazgo colaborativo es: yo te desafío, te saco de la zona de confort, pero te apoyo, te doy soporte, no te lanzo y te dejo solo, sino que te brindo acompañamiento para seguir desarrollando. Porque una de las cosas que vemos dentro del liderazgo colaborativo es eso, ¿no? El desarrollo del talento. Luego, promover el apoyo mutuo, ¿verdad? Muchas veces pasa, y una de las cosas que me pasa mucho cuando cuando trabajo en coaching, es que muchas veces los líderes promueven la ruptura del equipo. Es decir, ¿por qué? Porque por afinidad nos acercamos a unos y percibimos, y de esa manera quedamos como coaliciones, y todos los que están en un equipo entendemos que quien está más cerca al líder tiene más poder, y allí eso es una de las cosas que pasa y que sucede dentro del equipo, que rompe el apoyo mutuo y la colaboración. Y luego, la retroalimentación clara, directa y oportuna, y entender retroalimentación clara, directa y oportuna no como una evaluación,
¿no? La gente supone, y nos pasa mucho que cuando, y lo vemos mucho en leadership cuando hacemos feedback, es no solamente es una evaluación, sino es yo te regalo mi mirada respecto a la gestión o a cómo hemos tenido las lecciones aprendidas en un espacio, cuando hacemos recolección de sprint, entonces no es solamente una evaluación cada 6 meses, sino esa retroalimentación de cómo estamos haciendo las cosas y cómo podemos mejorarlas continuamente. Y luego el compromiso con el rol y los resultados del conjuntos del proyecto, es decir, todo el mundo necesita entender y este liderazgo necesita mostrar en todos en que todos necesitan hacer este compromiso. Pero para el compromiso necesita claridad el rol, ¿no? Eso también es una de las cosas que vemos dentro de lo que nos pasa en la gestión de proyectos, y lo veo mucho en los últimos acompañamientos que he tenido, es la necesidad de que todo el mundo sepa el rol que tiene y la responsabilidad que tiene dentro de él. Esto es para dar lo mejor de sí mismo dentro para saber cómo contribuye además. Luego la comunicación, ya dijimos, el 90% del tiempo pasamos analizando información, tratando de transmitirla correctamente, y las dotes de comunicación son súper importantes. Pero recuerden que veníamos, ¿verdad? Veníamos de entender la comunicación, y cuando yo digo veníamos, decimos culturalmente, veníamos entendiendo que la comunicación simplemente era orador, receptor y mensaje, ¿no? Me hago cargo del mensaje, lanzo y listo. Esa era la forma como se entendía, y de entender eso es que venimos. Entonces nos habíamos enfocado muchísimo en el tema del lenguaje, solamente el estructurar el mensaje. Hoy entendemos, ¿verdad? Todos los que hemos visto comunicación, todos los que hemos visto leadership, por supuesto, entendemos el porcentaje que significa la emoción y el cuerpo dentro de la comunicación, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita viendo a Robert, ¿no? Robert, ¿cómo estás? ¿No? Lo que dice su cuerpo y lo que dice la emoción, es decir, todos necesitamos entender el valor que tiene todo este tema de la gestión emocional en la comunicación. Todos lo hemos vivido, todos lo hemos visto, entonces la comunicación siempre sigue siendo un pilar fundamental, y el gestor de proyectos que no tenga grandes dotes de comunicación, no hay forma, porque estamos en todo momento tratando de comunicar y de negociar y de influir dentro de todos los actores que tenemos en todo momento. Luego, la otra habilidad poderosa es la mentalidad innovadora. Obviamente, si el mundo cambia, estamos en todo momento en esta complejidad y la incertidumbre, quien no tenga mentalidad innovadora, quien no se abra a las nuevas formas de hacer las cosas, no se queda, como yo siempre les digo, equipados para un mundo que ya no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo nos atrevemos a hacer las cosas diferentes? ¿Cómo nos atrevemos? Y para eso se necesita coraje. Coraje es emoción, y eso también es energía. Entonces también ahí vamos viendo cómo la emocionalidad es importante para estos temas. Cómo promovemos la curiosidad, ¿verdad? Eso, y la curiosidad, y me dice Giovanna, ¿cómo se? Preguntas, muy sencillo, preguntas, ¿cómo promovemos ese movimiento del cerebro? Otra cosa, el foco en la simplicidad, muchas veces, y venimos de todo este tema que la predictibilidad la inercia de la predictibilidad nos trae, es que quizás hacemos las cosas muy complicadas o muy, foco en la simplicidad. Yo no sé si ustedes han escuchado la navaja de Occam, que es una cosa que es viejísima, que si tienes duda entre una cosa complicada y la simple, siempre la simple es la más segura. Entonces, foco en la simplicidad para tener fluidez. Otra de las cosas que me gusta decir, que la innovación no es producto de la mente. Esto me decía un cliente que era creativo, y me decía, es que y él era un creativo, y me decía, es que en mi vida creativa, yo para crear
no estoy pensando. Y ya lo vamos a ver por qué no, o sea, me lo decía siempre, ¿no? Y de hecho lo tenía dentro de su oficina, lo tenía así grabado, decía que la innovación no era producto de la mente. Entonces, ¿cómo aprendemos a pensar eso que se dice, a pensar fuera de la caja, ¿no? Y luego creatividad para generar valor. Porque una de las cosas que estamos biológicamente creados los seres humanos son para tres cosas básicas: para el amor, para la creatividad y para la empatía. Y ya lo vamos a ver. Entonces, la creatividad no es algo que hay que aprenderla, hay que buscarla, hay que hacerla, sino que hay que conectarse con la creatividad, y para eso hay que promover la curiosidad y hay que hacer muchísimas cosas para conectarnos con esto, pero es simplemente un tema de conexión, porque biológicamente estamos capacitados, estamos biológicamente formados y creados, estructurados para la creatividad. Y luego la orientación con propósito, y esto es súper interesante, ¿verdad? Porque precisamente venimos de esta, y yo siempre lo digo como el tema de salir de la rueda del hámster, porque muchas veces nos enfocamos en hacer las cosas correctas, pero no sabemos si tienen el propósito, no nos hemos preguntado el propósito, sino que se vienen haciendo así, o el proceso lo tiene, o no nos detenemos a preguntarnos si es que, ¿para qué estamos haciendo esto? Y la orientación con propósito tiene que ser esto, tiene que ver con hacer las cosas con sentido. ¿Para qué hacemos esto? ¿Cómo contribuyo? O sea, ¿qué hace? Esta es la mejor forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque la rueda del hámster es que hacemos, no nos preguntamos por qué, pero estamos haciendo, cansados, pero haciendo, pero no nos detenemos en algún momento a preguntarnos, ¿será que esto tiene sentido? ¿Será que esto es la mejor forma de hacerlo? ¿Será para qué lo hacemos? Entonces, esto es una habilidad sumamente valiosa para esta nueva realidad. Y luego la empatía. Fíjense qué interesante de poner esta palabra como poderosa, ¿verdad? Lo que es la empatía. Y como les decía, nosotros estamos estructurados para la empatía porque tenemos células espejo, biológicamente estamos creados para eso. Entonces, pero ¿qué nos pasa? Que, y nuevamente con el tema del mundo emocional, y lo vamos a ver más adelante, la empatía se cierra, no sé, ¿por qué? Porque no se siente, dejamos de sentir, nos anestesiamos emocionalmente y no podemos conectar con ese otro, y ya ahora vamos a ver un ejemplo de qué pasa. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos con la empatía? Es aceptarse como un ser humano en su justa dimensión, ¿no? ¿Y qué significa en su justa dimensión? Pues que tenemos de grandeza y tenemos de precariedad. Tenemos las dos cosas. Tenemos fortalezas y tenemos muchas oportunidades. Tenemos luz y tenemos sombra. Eso es verse en su justa dimensión, porque en la medida que yo vea y me mire como un ser humano desde allí, puedo ver al otro desde allí, ¿no? Puedo conectar con esas emociones del otro, pero a partir de mí, de eso que es que yo siento, me conecto con lo que yo siento, me voy a poder conectar con las emociones del otro. Y luego eso, tener ese genuino interés por comprender a ese otro, por comprender qué está pasando, qué sucede, por qué es importante para él, por qué siente de esa manera, por qué tiene ese interés. O sea, esa conexión tiene que ver con la empatía. Y luego con la compasión y la amabilidad. Fíjense que la compasión, que es una emoción sumamente alta, porque es un desafío muy grande ser compasivo con alguien que nos ataca, con alguien que nos golpea, con alguien que siente que nos agrede, ¿no? Y entender que esta persona, y entender que esto no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con esa persona que o está herida o tiene miedo. Y cuando las personas están heridas y tienen miedo en un grado muy alto que no pueden gestionar, obviamente agreden a las otras personas, y lo agreden no solo físicamente,
sino psicológicamente, verbalmente, se hace de esa manera. Y la amabilidad, que es una de las... En estos días leía el libro de 100 mentores, y estaba Peter Senge, uno de los padres de todas estas disciplinas de competencias blandas, decía que una de las cosas que él más desarrolla en líderes para cuando hace coaching y acompañamiento es la amabilidad. Una de las cosas más sencillas y básicas que está incluso dentro de nuestra educación, ¿no? De una educación básica es la amabilidad. Pero justamente nos damos cuenta, y todos los que trabajamos en coaching y todos los que trabajamos acompañando personas, ¿verdad? Nos damos cuenta que la amabilidad empieza en la relación conmigo, ¿no? Si yo no soy amable conmigo, me cuesta mucho ser amable con los demás, ¿no? Y muchas veces hay amabilidades o hay formas amables que la gente puede mirar, pero que incluso no se sienten, sino que se utilizan y se usan como una máscara, pero la amabilidad siempre empieza conmigo. Entonces, esto es un tema súper interesante para que lo vean, que alguien como Peter Senge, que ve líderes de todos los calibres, puede promover algo tan simple, que no es sencillo, sino simple, como la amabilidad. Entonces, la compasión y la amabilidad que promueven y vienen de la empatía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, y es mi mirada con todo esto, y es lo que vengo como a mostrarles, ¿verdad? Y es que el PMI se está haciendo cargo de lo que es los desafíos, el desafío de los proyectos. Porque todos entendemos, todos los que estamos aquí entendemos que un proyecto es un esfuerzo complejo, complejísimo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en este cumplimiento y tenemos estas 3 restricciones: presupuesto, alcance y el tiempo, y siempre estamos con esta restricción que muchas veces es como un corset, ¿no? Tenemos una interacción constante, siempre hemos dicho los proyectos son unas redes enormes de interacción constante, tanto con proveedores, stakeholders internos del equipo, las áreas, las autoridades, la cosa, o sea, es una red enorme de interacción que tiene que ver con la natural y con el conflicto, también natural, pero además mantener la energía, la armonía, el bienestar, o sea, las capacidades o las habilidades que necesita de gestión emocional el gestor de proyectos es muy grande. Como decía, el 90% está enfocado en la comunicación. Comunicación, como muchas veces nos pasa, y seguramente todos lo hemos visto, no significa hablar, no significa explicar, no significa exponer datos, significa conectar, ¿no? Y para conectar, lo hemos visto y lo veíamos en el tema de la comunicación, es esta coherencia entre el lenguaje, cuerpo y emoción, para que todo lo que yo pueda decir lo pueda transmitir de la manera que quiero. Y eso es siempre un desafío. Y como dice el PM, un PM sabe utilizar inteligencia emocional. Entonces, todos estamos como entendiendo que ese es el gran desafío de los proyectos, pero esa es la realidad de los proyectos. Los proyectos tienen esa naturaleza. Todos los que trabajamos en proyectos entendemos que eso es así, y una de las cosas que necesitamos como aceptar esa naturaleza para ver cómo me equipo para lidiar con todo eso, ¿no? Entonces, los problemas habituales, ¿verdad?, que hay en numerosas tareas de forma simultánea, todos son los problemas de los proyectos. Los compromisos no son siempre realistas, ¿verdad? O sea, muchas veces los compromisos se han hecho incluso previamente a cuando me llega el proyecto a mí, o cuando yo llevo un proyecto. Lidiar con las resistencias y mantener malos entendidos constantemente, ¿no? Acabamos de tener tener el leadership, y hablando con uno de los líderes de una organización que estaba allí, dice, o sea, me decía, o sea, realmente es desgastante toda la resistencia cultural, porque es una institución regional, y es
es desgastante estar con aclarando y aclarando y aclarando malos entendidos. No tener claves para comunicarse efectivamente porque aprendí a comunicarme de una manera y no tengo cómo hacerla diferente, falta de motivación interna y no tengo energía para movilizar el equipo, o sea, estoy desgastado, faltan recursos para gestionar emociones en determinadas situaciones, no todas, pero en algunas. No es fácil conectarse con empatía, ¿qué ha pasado con mi empatía? No saber cómo ser más productivo, ¿no? Estoy en el hámster, ceder una y otra vez y no salir como ese círculo vicioso, ¿no? Como me pasaba mucho y pasa mucho en esto de ceder y ceder y ceder y ni preguntar, ni decir, ni poner límites. Entonces, tener continuos problemas con algunos interesados y con algunos miembros, y pongo algunos porque no es con todos, pero ese algunos me dice algo de mí y ese es donde tenemos que poner el foco, y no saber gestionar el tiempo. Yo lo digo siempre y lo digo desde trabaja en proyectos y no gestiona su tiempo, en fin, no hay forma, ¿no? Entonces, el PMI se hace cargo de todo esto, con todas estas habilidades poderosas, ¿no? Y que se llaman poderosas, y me encanta el nombre, me encanta la forma de decirlo, ¿verdad? Porque tiene que ver con el poder, ¿no? Y el poder es la capacidad de hacer, ¿no? Y el poder entendido como el poder para hacer y no el poder sobre otros, ¿no? Es bien claro esto. Y son poderosas, ¿por qué? Porque nos conectan, porque abren posibilidades, porque influencian, porque movilizan, porque generan valor. Por eso son poderosas. Pero yo estoy segura que todos ustedes lo entienden, ¿correcto? Todos ustedes pueden decir, Giovanna, sí es verdad. Está clarísimo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todos lo entienden, ¿verdad? Giovanna, sí, mañana salimos a hacer eso. ¿Verdad? Hace sentido todo esto del poderoso, pero yo les hago una pregunta. ¿Por qué a pesar de que lo entiendo, todo esto que me hace mucho sentido, el liderazgo colaborativo, la mentalidad innovadora, la orientación con propósito, quiero trabajar con sentido, empatizar, quiero entender cómo pasa, cómo siente el otro para poder ayudarlo, cómo comunico, cómo transmito aquello que quiero? ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa que no lo entiendo y que no es fácil incorporar? Entonces, yo he querido traer unas cosas que me encuentro mucho en coaching y quise hacerlo muy cotidiano porque quiero traerlo al día a día, a lo que les pasa día a día y a aquellas pequeñas cosas que podemos hacer para aprender a gestionar. Entonces, vamos les voy a leer una cosa que me pasa mucho en coaching, pero lo voy a abrir, no hay nada, no hay nada revelador, pero simplemente es un día de trabajo en el proyecto, ¿no? Entonces, voy a leerles esto que he preparado para ustedes. Suena el despertador. Te cuesta levantarte porque te acostaste muy tarde. Necesitabas terminar un entregable al que tu nuevo jefe, que hizo muchas modificaciones y consideraba que nadie de tu equipo tiene el talento ni el tiempo para hacerlo para mañana a primera hora que el proyecto lo necesita. Dormiste muy mal y poco porque tu conversación interna respecto a tu situación con tu nuevo jefe y los pares de tu equipo te tenía muy molesto y no podías descansar. Te ha vuelto a dar vueltas la idea de renunciar, aceptar el trabajo de esa ONG aunque ganes menos, habría menos presión o finalmente emprender. En el desayuno tu esposa te anuncia que su proyecto va a ser suspendido y que trabajará hasta fin de mes. Tu hijo adolescente te comenta que ya están abiertas las inscripciones de las universidades del Pacífico y la Católica, donde quiere estudiar con sus amigos al terminar el colegio, que es hasta fin de año, y la niña menor te pide dinero para la excursión de fin de semana que debe pagar inmediatamente. Camino al trabajo escuchas las noticias como todos los días y 3 noticias toman tu interés. Se ha disparado la inflación al 10%, el dólar ha tenido un pico más alto y ha aumentado los secuestros en la zona de colegio de tu hija. Llegaste al trabajo y tu jefe te está esperando ansioso por revisar el entregable. Y empieza a preguntar atropelladamente una y otra vez que te altera y no puedes concentrarte para
una reunión que puede ser 15 minutos, se lleva una hora, porque tu jefe, ante tantas preguntas, no escucha atentamente lo que dice. Finalmente está de acuerdo con tu trabajo y te hace 2 peticiones. Que lo presentes al equipo para que distribuyas las responsabilidades y que revises un nuevo proyecto que han firmado ayer para que tú le des tu perspectiva de cómo realizar el plan de ejecución y quiera incursionar en el PM4 Agile, aprovechando tu reciente certificación. El team leader de ese proyecto tomará unos días de vacaciones y no está muy convencido de ese abordaje y necesitan presentarlo en 3 días para persuadir al directorio de aplicar ese enfoque. Pasas todo el día haciendo la presentación para el equipo y explicando uno a uno las responsabilidades. Volviste a discutir con tu par, a quien se resiste a las modificaciones de tu jefe porque considera que es él quien es la autoridad de la energía eléctrica. Estuviste la tarde con 2 de tus pares más jóvenes, quienes no comprenden muy bien este nuevo abordaje porque no tienen experiencia y estaban llenos de inquietudes y dudas de esta forma de trabajar del nuevo jefe. Ya son las 7 de la noche. Estás exhausto. Regresas a tu escritorio y recibes la llamada del team leader para pedirte que le dediques un par de horas el fin de semana a su regreso de vacaciones, para que le expliques el enfoque ágil para el nuevo proyecto e ir juntos a convencer al directorio el lunes. Porque aunque no está convencido, está interesado en aprender este nuevo. Abres tu correo y tienes 153 correos sin leer y una nota en tu escritorio de tu coordinador que te pide que lo llames urgente y piensas, para él todo es urgente. Decides revisar el correo para evitar el tráfico. Habiendo respondido apenas 3 correos, recibes la llamada de tu esposa para contarte que su mamá ha tenido un ACV, que está camino al hospital y que los niños estarán solos en casa y no han cenado, que compres algo camino a casa. Son más de las 8 de la noche de regreso a casa, tienes que atravesar la ciudad y todavía hay un tráfico insoportable porque hay un accidente en el camino. Aprovechas el tiempo y devuelves la llamada a tu coordinador, quien te pregunta si revisaste la información que te envió por correo y por WhatsApp respecto a la inspección que tienen que asistir en Cañete, que pasará a las 6 de la mañana. Mientras escuchas las noticias, recibes intermitentemente las llamadas de tus hijos y decides no contestar. ¿A qué hora llega? Seguro me van a preguntar. Y por eso estás escuchando las noticias de la posibilidad del cambio de ministro de Energía en los proyectos. Te acabas de dar cuenta que no almorzaste. Ese dolorcito de cabeza que tuviste toda la tarde puede ser por eso, pero no tuviste tiempo para parar un solo minuto porque no hubiera dado chance de terminar. Llegas a casa después del tráfico y la cola de compras de comida y tu hijo molesto se increpa porque no contestabas y te pregunta por qué no habías pedido el delivery, que para eso te estaban llamando. Cenas rápidamente y casi ni escuchas la eterna pelea en las conversaciones de tus hijos y molesto les grites que se vayan finalmente a dormir. Son la 1 de la mañana, tienes casi 2 horas revisando el nuevo proyecto y no tienes idea de por dónde empezar. Recuerdas que debes estar muy temprano levantado para viajar a Cañete. Apenas te acuestas y tu esposa llega a contarte el estado delicado de su mamá llorando. Ya no sabes qué hora es y no sabes qué decir. Se te ocurre, tranquila, mañana será otro día. ¿Te parece mentira que a pesar de lo cansado que estás no puedas conciliar el sueño? La conversación interna de la noche anterior se repite, esta vez por más tiempo. Suena el despertador. Ajá. Me imagino que se cansaron conmigo, ¿o no? ¿Se cansaron o no se cansaron? ¿Sí? ¿No se cansaron? No. ¿No se cansaron de todo lo que le pasó a esta persona? No. Ahora. Interesante. Fíjense, ya me estresé yo ¿verdad? mismo. Me estresé, ¿verdad? ¿Quién fue Diego? Claro, Roger, qué bueno. A ver, imagínense esto, estoy simulando un día de trabajo, pero es algo que nos pasa, nos puede pasar a cualquiera, ¿correcto? Entramos en un piloto automático, como yo siempre le digo, y yo quiero que se imaginen, lo que me gustaría que se imaginen, es cómo se siente esta persona. No quiero que me digan ni hubiera hecho esto, no, sino cómo se siente. Abrumado. A ver, ¿cómo? Abrumado. 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 Abrumado, ¿verdad? Entonces, cuando nos dicen empatía y estoy abrumado, no hay forma. No hay forma, ¿verdad?
Pero mi esposa, o la esposa de este señor, de Roger, vamos a decirle aquí Roger, que dijo el abrumado, ¿verdad? Supone, o pudiera suponer, que no es empático, que no le entiende, que cómo es posible, que no sé qué, no sé cuánto, pero ella no se imagina el día de la persona, ¿correcto? Y es lo que nos pasa todos los días. Entonces, cuando hablamos de empatía, nos hace mucho sentido, pero es imposible, no es posible sentirla. Cuando nos hablamos muchas veces liderazgo colaborativo y todos quieren y todos queremos hacer apoyo mutuo, como este señor que apoya a todo el mundo, se hace cargo de todo, pero está exhausto. Entonces, al día siguiente, ¿cómo va a colaborar? O sea, le dicen otra cosa más y ¿me entienden? Entonces, lo que quiero mostrarles, y para eso les hice este enfoque muy cotidiano, es que todas estas cosas de un día como este, imagínense un día, imagínense una semana, imagínense meses, imagínense años viviendo de esta manera. O asumiendo la gestión de proyectos, el trabajo de esta manera, ¿no? Entonces, estos detonadores de estrés como la hiperresponsabilidad, ¿no? No puedo decir que no, yo, es mi trabajo, lo tengo que hacer, es lo que me tocó, ¿no? Esta hiperresponsabilidad, la poca regulación emocional de la persona. En ningún momento se dice respiré, me paré, fui al baño, nada, está, ¿no? En todo momento en el hacer. La conciencia de escasez, porque inmediatamente él había pensado que yo quiero renunciar, es posible, la presión, no sé qué, pero cuando dice, viene todos los gastos, dice, hey, no puedo, ¿no? La descarga de energía, porque escuchar las noticias, de malas noticias de ida y de vuelta, o sea, ya llego en cero, ¿no? Porque ustedes me dirán, si viene con el tema de la noche, quiero renunciar, tengo toda la carga de trabajo, es posible que la inflación, el tema de mi hija, el secuestro, y la noche puedo cambiar el ministro, o sea, todas esas cosas que suman a esa descarga de energía. El no poner límites, porque el jefe le dice una cosa y la otra, y él asume y asume y asume, ¿no? No gestiona el tiempo, ¿no? No escucha a su coordinador, no escucha a sus hijos, no escucha, ¿no? Está en piloto automático. No tiene empatía, ¿no? Y está obviamente victimizado y en resignación. Entonces, muchas de las cosas que sabemos que necesitamos hacer o que necesitamos incorporar, lo podemos hacer. No hay forma de hacerlo. Por eso que el tema de la gestión emocional es súper importante y ya lo vamos a ver, pero una de las bases para empezar, y lo sabemos todos los que trabajamos en este acompañamiento de gestores, de proyectos, de todo, es el autoconocimiento para gestionarse a sí mismo. Nadie puede hacerse cargo de lo que no ve, ¿no? Y hay un gran desconocimiento de cómo nos gestionamos. Entonces, esto es una matriz que hace Goleman. Yo le he hecho algunas, con el permiso del señor Goleman, que no va a ver nuestra presentación, así que no se lo digan, por favor. Yo hice algunas modificaciones, pero él tiene este tema de conocer en ti y en los demás y para poder gestionar en los demás. Entonces, lo que él dice, y el tema de confianza personal es súper importante, porque yo necesito encontrar un punto de mi vida, de mi ser, de mi rol, de mis habilidades, para tener confianza, para estar parado en eso que decimos, que le decimos confianza personal o dignidad desde lo que trabajamos en coaching. La conciencia emocional, o sea, muchos seguramente que han estado conmigo en leadership y cuando hacemos sesiones de coaching y muchas veces una de las cosas la tarea que mando a hacer según las necesidades de cada uno, pero de muchas veces, es la de observación emocional, ¿no?
cómo observo lo que me pasa, ¿no? Pero es una cosa que necesitamos entrenar, necesitamos conocer. Y luego la evaluación personal, ¿no? Una de las cosas que les digo, los invito y hay que promover muchísimo más, es aprender a ser brutalmente honestos con nosotros mismos, no para hacernos daño, sino para ganar claridad, ¿no? Esta evaluación, esta mirada, ¿no? Es súper importante, esta mirada honesta, esta mirada descarnada, esta mirada sumamente transparente con nosotros, en el que podemos engañar a todo el mundo, pero no a nosotros mismos, ¿no? Entonces, el tener eso es muy importante, porque lo de arriba, para poder gestionar en nosotros, es la autorregulación. Si yo no tengo conciencia emocional, no puedo autorregularme, no puedo ver cómo puedo, porque cuando uno tiene la conciencia emocional empieza a entender y se empieza a dar cuenta cuando empieza a sentir, o identificar temas, personas, lugares, espacios que le generan estos detonadores de estrés. Y luego, para poder también motivar, o motivación, a mí me gusta decirle energía propia, ¿no? Que es esto que me mueve internamente, y como les digo, si es energía, es emocional, porque la emoción nos mueve hacia adelante. Entonces, y para ver los estados, monitorear los estados de ánimo, ¿no? Muchas veces caemos en estados de ánimo que no nos permiten, ¿verdad? Y nos acostumbramos simplemente a eso, y si no tenemos esta conciencia emocional no lo vemos. Y del lado de los demás, ¿verdad? Lo promueve Goleman, el tema de la empatía, justamente para abrirnos, ¿no? La empatía es abrirse a sentir, ¿no? La conciencia organizacional, porque muchas veces, y ahí por eso hablaba el PMI, todo este tema de del business, ¿no? De entender dónde estoy, cuál es el negocio donde estoy, cómo aporto, dónde estoy, la cuestión del entorno, qué está pasando, todo lo sociopolítico, o sea, entender eso, hay que conocer eso dice Goldman, porque necesitamos gestionar eso, que es liderar, ¿no? La información, el conocimiento lidera, obviamente, la innovación, esa mente abierta, y el trabajo colaborativo para poder movilizar. Entonces, en el autoconocimiento, ¿verdad? La autopercepción es súper importante, ¿no? Nosotros con todo gusto les vamos a dar la presentación para que la tengan. Porque como yo me percibo es súper importante para la comunicación, ¿no? Cuando yo, una de las cosas que hago que hago coaching, y le digo, vamos a hacer diseño de conversaciones, vamos a hablar con quién vas a hablar para ubicarnos, cómo te ves, ¿no? Y yo creo que se los he comentado, seguramente en Leadership lo he dicho, es que, por ejemplo, una vez me dice un muchacho, no, bueno, Dan es un tiburón. Entonces, si Dan no es un tiburón, ¿cómo me veo yo? Me veo como Nemo, ¿no? Entonces, pero imagínense lo que es emocionalmente ver al otro como un tiburón. ¿Qué me dice a mí de la emoción? O sea, ¿cómo está? ¿Cuál es la emoción si yo veo un tiburón? Díganme. ¿Aló? ¿Cuál es la emoción si veo un tiburón? Miedo, no, pero... Terror. Exacto, o sea, pánico, o sea, no es que, ay, mira, no, es que me da, no, es que si yo digo que el otro es un tiburón, es que me da pánico. Entonces, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi conversación? ¿Cómo sostengo algo? ¿Cómo puedo pensar siquiera en hacer una propuesta? ¿Cómo la sostengo con esa emocionalidad? Entonces, como yo me veo, es súper importante en la comunicación. Entonces, ¿cuál es el autoconcepto que yo tengo? ¿Cuál es la percepción de mí mismo? ¿No? Pero, fíjense que lo que es interesante, en una sesión de coaching también con un gestor de proyectos, viendo esto me dice, qué interesante, me dijo, pensando esto, en algunos momentos me veo como el tiburón y en algunos momentos me veo como Nemo.
interesante. Es decir, para abajo me veo como un tiburón con mi equipo, pero para arriba con mis directivos me veo como Nemo, ¿no? Entonces, eso que es súper interesante y que pudiera servirnos ¿para qué? Para empatizar, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo me siento el tiburón, que me la sé toda, y no hay nadie en mi equipo que me pueda decir, porque aquí yo soy la autoridad, bien ganada, ojo, ¿no? Nada bien ganada, aquí yo soy el tiburón. Pero cuando estoy en el directorio me siento como Nemo. Entonces, ¿por qué cuando converso con mi equipo no puedo empatizar y saber lo que se siente sentirse como Nemo? ¿Lo vemos? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, fíjense que cada cosa nos dice de nosotros, ¿no? Por eso que cuando yo les digo algunas situaciones, es porque en algunas situaciones me siento de una manera y con algunos otros me siento de otra. Entonces, es súper interesante que cada uno empiece a hacer sus. Y luego el tema de las creencias, ¿verdad? Todo lo hemos visto, esto lo vemos, mis alumnos sobresalientes del leadership la conocen, obviamente, pero las creencias es el software con lo que estamos programados, es nuestro condicionamiento, es la historia, la huella de crianza, lo que hemos tenido y directamente relacionado con los resultados que tenemos, porque alimentan nuestras conclusiones si no abrimos la cajita de Pandora, que hay en lenguaje, que hay en cuerpo y que hay en emoción. Eso lo sabemos, pero también cómo nos sometemos, cómo atravesamos y transitamos esto que siempre les digo que es un ejercicio de madurez y en todo, obviamente, cuando manejamos personas, es hacer eso que es poner a todas nuestras creencias en remojo y decir, esta sí, esta no, esta, porque son los mapas que hemos recibido, muchas de las creencias que tenemos no son nuestras, son de nuestra familia, son de nuestra cultura, son del lugar, del país, de la cultura, del continente, de la forma de ver la vida, ¿no? Entonces, es detenernos un poco porque si los resultados que tenemos no son los que nos gustan, hay algo aquí que tenemos que abrir, ¿no? Y por supuesto todo lo que es el coaching, no sé qué, se trata de esto, de abrir esta cajita de Pandora. Y otra de las cosas que es importante es esto que es la conciencia de sí mismo. Entonces, lo que decía hacia arriba, lo decía Goleman. ¿Y qué es la conciencia de sí mismo? Es darme cuenta, ¿verdad?, que yo no solo soy el actor de la película, sino que soy el director de la película. Es decir, soy eso que está detrás, soy el observador, yo tengo la posibilidad de observar lo que pienso. Yo no soy el que piensa, soy el que observa al que piensa. Yo no soy mi mente, no soy mis pensamientos, no soy el actor. Obviamente, forma parte de mí, pero además tengo esa capacidad de observarme, ¿no? Todos los que han hecho coaching conmigo, por supuesto, y lo hemos visto, es que cuando estamos conversando en coaching, lo que hacemos es justamente esa separación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lo que les está pasando, estamos hablando, y yo se los he dicho muchas veces, de la película, ¿no? Entonces, cómo ustedes se van viendo en la película. Pero esa capacidad de salir de la película y mirar y decir, ¿qué pasa? Porque entonces no hay forma de hacernos conscientes de lo que pensamos, de lo que está rondando en nuestra cabeza o de lo que sentimos si no nos paramos hacia afuera, si no aprendemos a salir y tener conciencia, pararnos en ese ser, en esa quietud, en esa infinita posibilidad de estar y de dirigir y de ser el guionista de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque entonces aquí está la reflexión, aquí está mi conversación interna, ¿no? Ustedes, a todos les pasa, yo cuando recién supe esto, dije, ay Dios mío, yo pensaba que estaba loca, porque uno está como en todo momento hablando, ¿no?
pero no es esa conversación persecutoria, sino es, ¿no? Salgo y digo, ¿qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Qué me pasa con esta persona? Incluso aprender a hacerlo de manera cotidiana y de manera... Entonces, aprender a salir, ¿no? de ese actor, porque el actor es el que está dentro del hámster, ¿no? El observador es la capacidad de decir, pues me paro y me bajo de la rueda, ¿no? O como cuando yo les digo, como están en el tren bala, que están corriendo, ¡hey! Me bajo. Eso es el observador, ese es el testigo, esa es la conciencia que me permite mirar, ¿no? Y luego, esto que me encuentro siempre, esta lucha, y tiene que ver también con el tema de la influencia cultural judeocristiana que tenemos de que las cosas malas están afuera, no están adentro, ¿no? Y aquí todos tenemos 18 años, ¿verdad? Todos tenemos más de 18 años, ya sabemos que no somos unos angelitos, tampoco somos unos diablos, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, pero sí tenemos de luz y de sombra, ¿no? Y yo no sé si ustedes, últimamente a mí me encantan, ha habido muchísimas películas, libros, o sea, que hablan sobre esto. Yo no sé quién ha visto, si han visto Breaking Bad, por ejemplo, han visto Ozark, han visto, ahorita está en una película de Netflix que se llama Inside the Man, que está buenísima, al que le gusta todo este tema psicológico. El libro de Dorian Gray, por ejemplo, que no sé si todos conocen el pacto que había hecho Dorian Gray con el cuadro para que el cuadro envejeciera y él no envejeciera a él, pero todas las cosas que hacía para mantener este cuadro hacían que el cuadro envejeciera y estaba horrible, ¿no? Entonces, es reconocer nuestra humanidad, entender que tenemos esta lucha interna entre, yo les he contado el cuento del lobo bueno y el lobo malo dentro, ¿no? Esa lucha permanente que tenemos interna y que todos tenemos esa lucha, ¿no? Entonces, cómo a partir de allí aprendemos a aceptarnos, ¿no? En esta justa dimensión y entender que los otros también lo tienen, ¿no? Entonces, cómo eso nos ayuda y nos aprende a conectar con la compasión, con la empatía, con la amabilidad con nosotros mismos, cuando en algún momento sale esa precariedad, sale esa forma mezquina, que no nos gusta, ese espejo que no nos gusta mirar, pero que sale. Entonces, en las relaciones, eso obviamente es algo que emerge muchísimo y que necesitamos aprender a aceptar. Entonces, ¿qué les traigo, no? O sea, recursos para gestionarse a sí mismo, porque todo esto de las habilidades poderosas tienen que tener una práctica, tienen que tener algo que me permita tener la energía suficiente para poder acceder a eso que es poder, señores, es poder. O sea, el tema de la colaboración, la colaboración es natural, es un producto natural de los seres humanos sin todas estas cosas en las que nos envuelve las relaciones humanas, las compañías, los proyectos, la presión, la tensión, el llegar a lograr cosas, ¿no? La innovación, la creatividad la tenemos, biológicamente estamos hechas para eso, simplemente tenemos que conectarla y recordarla. La mentalidad innovadora, entonces la empatía, lo acabamos de decir, entonces necesitamos hacer cosas para acceder a eso, si no, no hay forma de que lleguemos a hacerlo. Entonces, gestión de sí mismo, recarga de energía. Yo lo he dicho muchas veces, mi bandera, ¿verdad? Como coach, como propósito de vida, cada vez que hago y me reúno con un ser humano que está en coaching ejecutivo, en coaching de vida, es que se aprenda a generar bienestar, ¿no? Ese es de verdad el propósito de mi vida. Entonces, entonces yo siempre les digo, hay que ser muy, 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 muy austero con su energía.
¿no? Hay que ser la energía para mí, porque todo lo que yo necesito hacer, todo el cambio, la transformación consciente necesita mucha energía, porque toda la programación, ¿verdad?, ha sido inconsciente. Entonces yo necesito, tengo el poder, fíjense, tengo el poder, miren las cosas que hoy hablamos de poder, tengo el poder para intervenir, o sea, hackear, resetear y reprogramar. Yo tengo el poder, siempre y cuando sea capaz de salir, de entender la programación, de mirarla, de hacerme cargo de eso, pero para eso necesito energía. Si no tengo energía, no hay forma, señores. Están exhaustos, cansados, extenuados, no hay forma si no recargan energía. Cómo hacerse preguntas poderosas, ¿verdad? Para poder saber dónde estoy, cómo me va, las conversaciones de futuro, el feedback, la gestión del tiempo y la gestión de expectativas. Entonces, vamos a, primero, como siempre les digo, creo que esto ya lo hemos visto los que hacen leadership conmigo, es que me descarga energía, por favor. Necesitamos mirar lo que me descarga energía. Fíjense que esto, y lo puse el ejercicio, el que ve las noticias, malas noticias de ida y de vuelta, porque yo les propongo que hagan, todos los que están acostumbrados a ver noticias, ¿verdad? Pongan música o pongan un podcast que les guste mucho de ida o de regreso al trabajo, y en una semana, en 2 semanas, en 3 me dicen cómo les fue. Porque está científicamente probado muchas veces el tema de cómo nos metemos estas informaciones que, sin darme cuenta, me generan estrés. Y tengo abierta ahí la inflación, el no sé qué, el secuestro, el robo, la cosa, no sé, esto está allí constantemente descargando mi energía. Entonces, hay que estar muy pendientes de lo que el mal manejo del tiempo, por supuesto, ya lo he dicho, quien está en proyectos y no maneja su tiempo, no hay forma. Querer repetir rumores o chismes, o sea, es regalar la energía a gente que a ustedes no le importan, ¿no? Estar o generar una relación hostil, estar en una relación que no me suma, que estoy peleando todo el día, o sea, hay algo, el desorden, los conflictos sostenidos al menos en 2 áreas de mi vida. Si estoy sosteniendo conflictos en 2 áreas de mi vida, hay algo que necesito revisar. Expectativas infantiles, esto lo digo mucho, esto debería ser, estamos peleando todo el día con la realidad, es que debería ser como yo creo que debe ser, nos ahogamos en arrogancia midiendo las cosas como yo creo que debe ser. Estar ocupados, ¿no? Estar ocupados tiene una recompensa secreta, ¿no? Estoy ocupado, quiere decir soy importante. Entonces, pendientes, pendientes, pendientes y más pendientes. Escuchar malas noticias, ya lo dije. Relaciones tóxicas, ya lo dije. Deudas, ¿no? El hacernos cargo de las deudas, hacer algún programa de resolver eso, vivir desde la escasez económica, pensar que no puedo dejar este trabajo porque no puedo hacer esto porque no puedo, ¿no? Comer demasiado también. El comer tiene que ver mucho, el comer demasiado y ansiosamente tiene que ver con el manejo de la ansiedad. Entonces, este tema de comer demasiado que nos desgasta, que nos quita energía, hay que estar pendientes. Luego los repertorios que se aprenden, se crean, se cultivan, son muy sencillos. Aquí me faltó bailar. Muy sencillo, señores. O sea, no tenemos que ir a la NASA, necesitamos ir hacia adentro. Siempre les digo que el viaje es interior. Respirar. Señores, fíjense que en estos días escuchaba algo que me pareció súper interesante y lo he visto, lo estoy poniendo en lo escuché y estoy atenta a cuando yo lo hago, ¿no? Porque me hizo mucho sentido. Algo que se ha hecho una investigación que se llama el síndrome del correo electrónico y ahora es el síndrome del texto, ¿no? Y es que se ha probado que cuando estamos escribiendo un correo electrónico que nos genera, o sea, como que es preocupante, o que dejamos de respirar. Dejamos de respirar. O sea, imagínense. O sea, y yo lo he probado y es verdad, se me tensa el estómago y como que no respiro como hasta que lo termino de escribir. Entonces,
dije, wow, o sea, imagínense hasta dónde estamos llegando con este tema. Y la respiración, como se los he dicho, que no hay nada esotérico en la respiración, sino que necesitamos que el flujo del aire entre desde el estómago hasta la cabeza, porque en el estómago está todo, hay un, como ustedes lo saben ya, hay un cerebro que está dentro del estómago y que necesita ese oxígeno y que necesita entrar hasta el lóbulo frontal porque ahí está todo lo que tiene que ver con el tema racional y cognitivo. Entonces, nada esotérico, hay que respirar. Pero una de las cosas que nos pasa mucho es que estamos respirando siempre en un nivel. Estírate, ¿verdad? Estamos todos los días ahora, por lo menos en mi caso, que estoy en tema virtual, muchos estamos en tema virtual, pero también estamos en un escritorio sentados, no nos estiramos. Entonces, pausas activas, estirarse, observar, ¿no? Una de las cosas que yo le digo mucho a los, cuando hago coaching, es observa a tu equipo. O sea, no hables ni digas nada, observa, escucha, detente, nada más. Y ustedes van a ver el mundo de cosas evidentes que ustedes no ven. Porque estamos en piloto automático, estamos en la velocidad, estamos en ese modo. Agradecer, vivir, tener la vida desde el agradecimiento, porque nos han enseñado a dar las gracias como una transacción, pero no a sentir gracias, ¿no? Y a sentir gracias no solamente la transacción, sino la gratitud. Y yo siempre lo digo dentro de toda nuestra comunidad, y de México a la Patagonia, todos los que tenemos familia, comemos 3 veces al día, tenemos una profesión y tenemos un techo, somos privilegiados, ¿no? Y eso, vivir desde ese agradecimiento nos mueve a una emocionalidad distinta en la relación con la vida, con los otros también. Sonríe, o sea, decía alguien, si no puedes, ponte, aunque sea esto así. Porque el tema de sonreír, ¿verdad? Pero no sonreír, sino cuando uno sonríe el corazón está contento, entonces sonreír desde allí el corazón, así como está sonriendo ahorita Álvaro, ¿no? Así como esa sonrisa que algo le hizo sentido y hizo así, entonces esa sonrisa Álvaro. Orar, ¿verdad? Orar para quien sea católico, pero cuando todos hablamos de, y ustedes habrán escuchado este tema de los mantras, este tema es simplemente esa posibilidad de estar en quietud, ¿no? En que la mente no siga con esta velocidad y con estas cosas que tiene la mente de absorbente. Ejercitarse, por supuesto. Todos lo hemos yo siempre les he dicho que cuando, si no quieres ir a hacer coaching, no quieres hacer el equipo, no quieres, el cuerpo ha registrado todo nuestro mundo emocional y ejercitando lo movemos, movemos todo eso. Escuchar música, por supuesto, sí. Y el silencio, ¿no? El silencio es una deuda pendiente de la cultura occidental. El silencio, que en la cultura oriental es muy común, el silencio para nosotros ha sido, ¿no?, castigado como no sabes, tonto, es tímido, es retraído, es introvertido, o sea, le hemos puesto muchísimas cosas peyorativas al tema del silencio y nos hemos orientado más a la verborrea, al hablar, al decir, ¿no? Y como yo siempre digo, hablamos mucho, decimos poco y callamos demasiado. Entonces, el silencio, desde esa quietud, desde ese estar con nosotros, desde ese, es la forma como accedemos a la conciencia, accedemos al observador, al ser testigo de lo que está pasando incluso con nosotros mismos, ¿no? Y luego las preguntas poderosas, o sea, el que la persona, el ser que no se haga preguntas, ¿verdad? Que no sea capaz o que tenga miedo a hacerse preguntas, es que tiene un tema emocional con las cosas que pudieran pasar, ¿no? Que no me hago preguntas que me movilicen. Entonces, hacer estas preguntas que nos muevan, que nos despierten, que nos llamen a la conciencia, y digo preguntas poderosas porque yo se los he dicho, ¿no? Cuando una pregunta es poderosa, ajá, cuando una pregunta poderosa, cuando no sé la respuesta.
Porque cuando sé la respuesta es como el actor y el hámster hablando, pero cuando salgo y hago esa pregunta para que reflexione, ¿verdad? No sé la respuesta, simplemente es salgo y hago la pregunta, desde el observador, desde la conciencia, desde el ser, desde el testigo. ¿Dónde estoy? ¿Qué me está pasando? ¿No? O sea, ¿en qué momento de la vida estoy? ¿En qué momento del lugar estoy? ¿Qué me está pasando? ¿No? Estoy donde quiero estar. Esto es una de las cosas que me he encontrado mucho justamente trabajando en proyectos con gente acompañándolos, es que mucha gente tiene este tema de animosidad o de resistencia dentro de un proyecto, es porque no está donde quiere estar, ¿no? Cuando abrimos esa cajita de Pandora, no está donde quiere estar en otro lugar, ese no es el sitio, ese no, o sea, entonces, ¿cómo desde esa aceptación de dónde estoy, o es no quiero estar y me voy a mover en algún momento, aceptar dónde estoy y que voy a caminar hacia otro lugar, pero el aceptar me da paz, ¿no? La aceptación es entender la situación, hacerme cargo y estar en paz, ¿no? Porque si estoy donde quiero estar, buenísimo. Pero si no estoy donde quiero estar, es que necesito tomar decisiones, necesito moverme, necesito hacerme cargo, pero ya lo acepto. Estoy contribuyendo con esta situación. Nos pasa, tenemos toda una red de personas, no con todos me pasa, con esta persona que me pasa, con esta situación, con esto, ¿yo estaré contribuyendo? Simplemente la pregunta, ¿no? Porque yo no me puedo hacer cargo por nadie más, me tengo que hacer cargo de mí. Entonces, con esa honestidad y esa brutalmente honesto es preguntarnos y mirarnos de frente y decir, ¿estoy contribuyendo? Otra vez, ¿estoy siendo honesto? ¿Estoy siendo claro? ¿Estoy siendo cualquier otra pregunta? Otra pregunta, ¿qué me pasa con esta persona, situación que le sigo postergando? Darnos cuenta, ¿verdad? Otra de las cosas que me encuentro con esto es la postergación, ¿no? Postergo y postergo, no, no, lo que pasa es que no he podido, no, es que lo que pasa, o sea, siempre, y somos, yo lo he dicho mucho, somos estratégicamente inteligentes para construir una narrativa que sostenga la postergación, ¿no? Entonces, por eso la pregunta, ¿para qué quiero lograr lo que ustedes quieran? ¿Qué es lo peor que puede pasar, sobre todo para estas personas que son hiperresponsables o quieren lograr cosas, o no, entonces o son apocalípticos, ¿no? A ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces, yo no sé si están escribiendo en el chat. Tatiana, oración, conexión con Dios. Ok. Robert, tan lindo, Robert me dice, quiero ser como tú, tan bello. Ok. Y luego, otra cosa que también conversaciones de futuro, por eso les voy a dar la presentación para que se la lleven, porque siempre tenemos que hacer reflexiones preliminares cuando hacemos conversaciones, y yo lo digo mucho con el tema del diseño, lo hemos visto en Leadership, en el tema de comunicación, ¿verdad? El diseñar una negociación, pero también una conversación. Una de las cosas que más trabajo el tema de diseño de conversaciones es que la reflexión es ¿para qué quiero sostener esta relación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiero lograr? Porque una de las cosas que me dice mucha gente, no tengo tiempo, pero si no tienes tiempo para sostener la conversación, vas a tener 800 conversaciones. Y eso es perder tiempo. Y yo se lo digo, cuando trabajo con un líder, lo primero que trabajo es gestión de tiempo, conversaciones primero. O sea, ¿por qué? Porque necesita, ¿verdad?, el gestionar el tiempo y lograr tener estas conversaciones quirúrgicas, sencillas, pum. Esto es un ejemplo muy sencillito, pero se hace muchas. Entonces, el objetivo, ¿para qué quiero? ¿Cuáles son los juicios negativos y positivos de la persona que quiero conversar? ¿Por qué poner juicios positivos y negativos? ¿Por qué? Porque me estoy haciendo cargo de mi conversación interna. ¿Recuerdan? La conversación interna, ¿qué pasa? La conversación interna maneja el cuerpo. El cuerpo me va a... O sea, si yo no me hago consciente, nuevamente, la conciencia del director hablando para que él hable, si yo no me hago consciente, se nota.
se transmite. ¿Lo vemos? Entonces, juicios negativos, ya yo me hago consciente. Entonces, cuando esa persona está así, ya yo sé. Y los juicios positivos, señores, porque cuando ustedes tienen una conversación con alguien y no se conectan con la luz de esa persona, que la tiene, que puede que ustedes no la vean, pero la tiene, entonces no hay forma de conectarse en una conversación. Si yo voy a tener una conversación y voy a pensar que este tipo es y todo lo malo, porque le veo la sombra, Giovanna la tiene, por supuesto que la tiene. Es un ser humano, la tiene. Pero es así, por supuesto, pero algo tiene en luz. Y la posibilidad de no ver la luz es nuestra incompetencia, no es que esa persona no la tenga. ¿Lo vemos? Entonces, muy importante. Entonces, claro, cuando ya hay luz, o sea, la gente, oye, es que es un pesado, pero es inteligente, por ahí me voy. Oye, pero es que pero está interesado en que esto salga bien. O sea, algo, me conecto con eso, porque si no, no hay forma de conectarse, señores. ¿Bien? Luego, hacer la historia, cuán efectivas han sido mis conversaciones con esta persona en el pasado. ¿Por qué? Porque la historia emocional de las conversaciones con esta persona, o me hago cargo para que sea distinta, o apelo a que siempre he sido buena. Entonces, me sirve. Y luego, hacerme la pregunta, ¿qué necesito incorporar en mí para afrontar esta conversación de forma efectiva? Porque solamente me puedo hacer cargo de lo que yo puedo hacer. Oye, me faltó ser más firme, me faltó ser más clara, me faltó tener más información, me faltó más datos, me faltó algo que me... Entonces el ejemplo, lo que está ahí, lo que hiciste, cómo me sentí, lo que reconozco, lo que te pido y mi compromiso. Porque muchas veces, cuando hacemos un reclamo, queremos hacer una conversación, yo siempre les digo, empieza reconociendo, porque en una relación, en una conversación hay dos. Algo fue que pasaste, algo, entonces la gente es capaz de reconocer. Y el compromiso de no hacerlo para que la otra persona también se conecte. ¿Lo vemos? Entonces les pongo ese ejemplo nada más, conversaciones de futuro para que esto no vuelva a pasar. Y luego, el 360, el feedback 360, que yo lo recomiendo muchísimo, ¿verdad? Ustedes saben, yo obviamente tengo un instrumento y el Management Drive, todo el mundo lo sabe, no sé qué, pero si no lo tienen y no tienen un instrumento, ni hay nadie que lo pueda, no lo pueden pagar, no lo pueden asumir, hagan un 360 con su gente, su equipo, sus pares, su no sé qué, hagan su 360 y organizan las respuestas en función de estas tres cosas. Y es muy, o sea, yo les puedo mandar las preguntas que yo hago en 360, son súper sencillas y sale muchísima información organizando esto. Peligroso, dice Tatiana. No, dice, ya perdón, que era pues, hace tiempo. El problema no es el tiempo, sino las prioridades de cada quien. Si no resuelve los problemas, promueve la comunicación, esto se verá excelente. Me tengo que retirar. Ok, bien, Diego. Ok, entonces el 360, porque una de las cosas que pasa con los 360 es que primero podemos ver cómo nos ve la gente, ¿no? Como si es que, y nos va a sorprender que vemos cosas que la gente reconoce en nosotros. Si yo cuando he hecho 360, la gente se queda sorprendida de cosas buenas que no sabían, que la gente las ve, y también se sorprenden, o a veces dice, bueno, sí, me pasa esto, me pasó el otro, y podemos mirarnos desde la honestidad. Entonces un 360 también sirve. Esto lo puso Miguelito en la mañana en el chat, que es las 4D de Eisenhower, ¿verdad? La gestión del tiempo. La matriz que ustedes quieran, la matriz que sea. Yo digo, a mí esta me parece chévere porque es muy fácil sobre todo en inglés es muy fácil de aprenderla, pero es do, decide, delete, delegate y delete, ¿no? Y esto viene así, ¿no? Obviamente, esta primero viene aquí y viene aquí. Como una Z, como un zorro, pero al revés. Un zorro al revés, así. Esto primero, do, ¿no? Do, decide, delegate y delete. O sea, ¿no? Viene en ese orden. Entonces, la matriz que ustedes quieran, pero obviamente priorizar, señores, apuntarlo todo. Apuntar, yo siempre digo a la gente, apunta.
¿Por qué? Porque la memoria es frágil. O sea, los últimos descubrimientos de la memoria en psicología son fantásticos, en el que antes se pensaba que se recordaba, no, o sea, recuerdas lo que crees que recuerdas, o sea, hay muchísimas cosas de tema de la memoria, es sumamente frágil, ¿no? Entonces, no hay forma, apunten, señores, no hay forma de no tener nada apuntado, tienen que tener todo escrito, o sea, un cuaderno, no digo una agenda, un cuaderno, lo que sea, apunten, anoten todo. Programar, mantener un orden, el que ustedes quieran, el que se les parezca a ustedes, el que sea más efectivo, un orden. Descarta, ¿no? Y nuevamente los ladrones de tiempo quitan muchísima energía, muchísima energía. Y el decir que no es ese tema de poner límites para no intentar abarcar todo, ¿no? Uno cree que puede, no sé qué, pero muchas veces programas cosas inconsistentes para abordarlo todo, o sea, cosas muy perfeccionistas. Entonces, nuevamente, cualquier tipo de gestión emocional. Entonces, y finalmente, para los que tengan una mala relación y quieran empezarlo, yo esto lo he hecho y esto lo utilizo mucho, ¿no? Y tuve un caso sumamente súper interesante que creo que se los he contado a los chicos en Leadership, de una persona que todo el mundo me decía que era un diablo, Giovanna, este es incoachable, no te imaginas, no sé qué. Y fue una de las experiencias más lindas que tuve, porque él estaba en un momento emocional, un quiebre de salud muy grave, estaba saliendo de un crimen de salud, entonces tenía mucha necesidad y muchas ganas de transformar, y hizo una transformación maravillosa en un tiempo impresionante, ¿no? Hicimos este ejemplo porque él tenía que rescatar muchas relaciones, ¿no? Entonces hicimos este ejercicio, ¿no? Y él o sea, me escribió y me decía, Giovanna, yo no lo puedo creer. Me decía, no lo puedo creer que siendo algo tan sencillo, y fíjense cómo empiezo, sea amable y cortés. A todos nos enseñaron cortesía. Levante la mano a quien no le enseñaron cortesía. O sea, a todos nos enseñaron cortesía. Pero, ¿qué pasa? En el día a día se nos olvida. O sea, amabilidad y cortesía. Sencillo. Saluda con autenticidad. Porque de aquí esto, y una de las cosas que yo le decía a él, tienes que ser muy genuino, tienes que ser auténtico, no puedes, si no quieres saludar, no saludes. O sea, yo siempre le digo a la gente, no te obligues a hacer nada, ¿sí? O sea, saluda, llama a la gente por su nombre, sonríe por amor a Cristo, sonrían. O sea, es impresionante lo que yo me encuentro en esto. O sea, cuando nosotros decimos sonríe, y como yo les digo, el corazón contento, su corazón no está contento y ustedes no se dan cuenta. Por eso no sonríen. Entonces, sonreír es, ¿no? Estoy recibiendo, mi corazón está contento de ver. No olvides el valor de lo básico, ¿no? Por favor, cuando pides, gracias cuando recibes, lo siento cuando te equivoques. 3 cosas sencillas también. Mira los ojos cuando conversas, lo hemos dicho mucho, lo hemos dicho mucho cuando hablamos, escucha empática en Leadership, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que me está escuchando? Con los ojos, ¿no? El escuchar con los ojos, se sabe que me está escuchando porque me está mirando. Escucha con atención, ¿verdad? El tema me interesa a esta persona. Valorar y reconocer genuinamente los aportes, todos los aportes, pero necesito saber y reconocer, y luego cumple lo que prometes. Esto es el activo que yo tengo, mi credibilidad es el activo que yo tengo dentro del... Y finalmente, ¿tengo el poder o no lo tengo de poner, tengo los colores que quiero de la vida? Porque lo que les digo, quise llegar a algo muy, muy, muy simple y muy básico y muy cotidiano, porque la calidad de vida es lo que se siente día a día. Ustedes son gestores de proyectos todos los días. No es algún día cuando sean de una manera, no, ustedes son un día. Y tienen una batería de cosas enormes, tienen un montón gracias por estar presente, tienen una enorme posibilidad
Tenemos una enorme posibilidad como seres humanos de poder ser mejores gestores de proyectos siempre, ¿no? Siempre líderes, participando en un equipo, no siendo directores, sino que también participando en un equipo. Entonces, a todos, gracias por la atención. Gladysita, llegaste. Gracias a ti, más bien, Giovanna. Muchas gracias. Un aplauso para Giovanita. Excelente, muchas gracias, Giovanna. Gracias, Giovanna. ¿Alguna pregunta, algo, no? ¿Alguna pregunta? A ver, amigos, ¿quién se anima a hacer alguna pregunta? Robert, no me vas a preguntar. Mira mi colega coach que ahora... ¿Verdad que te...? Gracias a ti, gracias, Pablito. ¿Verdad que es una lucha, Robert? Una batalla que se aprendan a generar bienestar. La sigo luchando todos los días. Robert es uno de los alumnos resaltantes de una de las primeras promociones, creo que fue el primer grupo, creo que fue, ¿no? El primer grupo. El PM4 Professional que hubo, uno de los primeros. Y yo me acuerdo cuando Robert escuchaba todo este tema emocional, Robert ponía caritas ahora. Ahora que es mi colega, ya no. No, yo solamente te diría, no te preguntaría nada, sino te diría de que muchas de las cosas que tú has dicho, de los problemas, muchos tienen solución con contratar un coach, ¿no? Parece mentira, pero ahora que así como se luchó mucho por la profesión de la gerencia de proyectos, ya yo estoy metido ahora en luchar por esto del coach, ¿no? De ser coach y mentor, porque realmente es algo que es muy necesario para poder superar muchas cosas nuestras y para poder conseguir, como tú decías, ser mejor o tener la excelencia operativa, pero de uno mismo, ¿no? Que uno sea su mejor versión todos los días, no compararse con nadie y tener, como tú dices, entablar, saber diseñar una conversación, ¿no? Para encontrar alguna solución para otro. Y lo más importante es de que el tema que tú has tratado es muy interesante, yo lo estoy tratando también, lo estoy investigando, y para mí lo más importante es decirle a todos de que todos los power skills, la noticia más importante es que puede ser desarrollado, ¿no? Exacto, exacto. Sobre todo eso, que puede ser desarrollado. Eso está súper bien, sí. Y además el poder que da, es impresionante el poder que da, ¿no? Y las posibilidades que se abren a partir de ello. Gracias, Robert. Gracias. Bueno, si nadie tiene una pregunta más o listo. Gracias, gracias. Vamos a tomar la foto digamos, de los viernes. Un segundito. Gladysita, estás ahí, muy linda. Cuando sea gracias, grande, Gio. quiero ser como Giovanna. ¿Qué? Somos muchos, Robert. Somos Le digo, muchos. cuando sea grande quiero ser como Giovanna, le digo a ella. Sí, y somos muchos. Ay, tan lindo, tan lindo. Gracias, Giovanna. Ustedes son Gracias, Gracias, Giovanna. Excelente Excelente. presentación. Está muy Bien bueno, detallado, bien detallado. Gracias. Excelente. Les vamos a mandar la presentación para que la tengan. Por favor, Dale, Giovanna. gracias, Gio. Cada día Gracias. mejor, Giovanita. La foto, ya tomaste. Gracias. La foto. Nos hacemos recordar los cursos. La foto, Exacto. chicos. Foto. 1, 2, 3. Chis. 1, 2, 3. Listo. Ya. Perfecto. Chao, chicos. Buen fin Ah, de cuídense. semana. Aguas a la Gracias. próxima. Muchas gracias. Vale. Chao. Buen fin de semana, un abrazo. Chao, Álvaro. Fin de semana. Chao, chao. Amigo.